Bien, ¿qué tal? Finalmente la última clase del cuatrimestre, previo a las vacaciones, merecido descanso. Vamos con la última clase de límite y es la aplicación de los límites para calcular las asíntotas. Por eso decimos límite y asíntotas. Algo de asíntotas estuvimos viendo en el primer video acerca del límite y les voy a mostrar algo para ir repasando. Hay tres clases de asíntotas. Tenemos la asíntota horizontal de una función, ¿sí? Que vendría a ser algo como esto. Nos supongamos una función que no tiene un valor específico y va creciendo la función, va creciendo, pero nunca se acerca a tocar este valor. ¿Sí? Se va acercando, pero nunca lo toca. ¿Sí? Y este es un valor numérico, esto es un número. Entonces, si esta es la función f de x, vamos a decir que la asíntota horizontal de f de x se da en y igual a ese número. ¿Sí? Y fíjense que estamos analizando el caso del valor cuando la función, nosotros estamos parando acá, estamos tendiendo a más infinito, ¿sí? Puede ser también en menos infinito. Entonces la asíntota horizontal va a estar vinculada al límite de la función cuando x tiende a más o menos infinito, ¿sí? De acuerdo al caso vamos a estudiar los dos extremos y veremos si hay o no límite y si hay o no asíntota horizontal. Después tenemos la asíntota vertical, ¿sí? Que gráficamente podría responder algo muy parecido, supónganse acá, así. Entonces tenemos que la función viene tomando valores del dominio y va adquiriendo resultados, pero hay un cierto valor del dominio que no está asignado. En realidad hay un cierto valor dentro del eje de los reales que no está asignado dentro del dominio. ¿Sí? Entonces, en este caso vamos a decir que la asíntota vertical es un valor vertical, un valor de x. La asíntota vertical está vinculada de f de x, va a estar en x igual y el número. ¿Sí? Y fíjense que lo que estamos haciendo es que a la asíntota vertical le calculamos el límite cuando x tiende a un número en particular de la función f de x. ¿Sí? Acá tenemos f de x, esta es la función. Entonces, la asíntota horizontal me fijo en el infinito, límite cuando la función tiende a infinito, y tenemos que tener un cierto tipo de resultado que vamos a trabajar en un ratito. Y la asíntota vertical es el límite cuando la función tiende a un número. Este número es fácil de hallar porque es el número que este número, digamos, no pertenece al dominio de la función. ¿Sí? ¿Vieron cuando calculamos el dominio? Decimos los reales menos y entre llaves ponemos un par de numeritos. Bueno, esos numeritos van a ser los que se representan acá. Y analizaremos después cada caso. Y por último existe la asíntota oblicua, que no será caso de estudio. No la trabajamos. ¿Sí? No es muy difícil, pero no es necesario que nosotros la trabajemos. Bien, continuamos. Entonces les decía, empezamos por la asíntota horizontal, ¿sí? La asíntota horizontal de la función se estudia
calculando el límite cuando x tiende a más infinito de la función y calculando el límite de la función cuando x tiende a menos infinito, ¿sí? ¿Y qué podemos tener acá? Podemos tener en ambos casos un resultado numérico o que nos dé infinito, más o menos infinito, ¿sí? Si el resultado es un número, justamente entonces vamos a decir que existe asíntota horizontal en y igual a ese número, ¿sí? Como veía en el ejemplo anterior. Y en cambio, si el resultado es más o menos infinito, entonces vamos a decir que no existe asíntota horizontal para la función. Veamos un par de ejemplos. F de x igual a 2x a la quinta menos 3x al cuadrado. Quiero estudiar su asíntota horizontal. Entonces, ¿qué digo? Le calculo el límite cuando x tiende a más infinito de 2x a la quinta menos 3x al cuadrado. Ya sabemos calcular este límite nos da más infinito. Calculo el límite cuando x tiende a menos infinito, porque puede ser que para un lado no tenga asíntota, pero para el otro sí. Pero evidentemente este límite también lo sabemos calcular, da menos infinito, entonces, ¿qué podemos decir? Que no existe asíntota horizontal para f de x, ¿sí? ¿Por qué? Porque los dos resultados que obtuve dan un número, dan infinito. Yo necesito que dé un número. Entonces vamos con otra función. G de x, qué sé yo, 2x menos 5 sobre 4x más 1. ¿Sí? Entonces quiero hallar su asíntota horizontal. ¿Cómo hago? Calculo el límite cuando x tiende a infinito positivo de 2x menos 5 sobre 4x más 1. Entonces, calculamos esto. ¿Cómo se resuelve esto? Es un cociente de polinomios. Entonces veo el término principal y el término principal. Como son de igual grado, veo sus coeficientes y hago el cociente de los coeficientes. Entonces acá este límite vemos que da 2 sobre 4, que es igual a 1/2. Y si lo calculo con x tendiendo a menos infinito, evidentemente da lo mismo. Entonces podemos decir que la asíntota horizontal de g de x está en ¿dónde? Y igual 1/2. ¿Sí? Ese es el resultado. ¿Por qué? Porque el límite cuando x tiende a infinito es 1/2. Así de sencillo y directo, simple. Vamos a trabajar ahora con la asíntota vertical. Asíntota vertical, les decía, es el límite cuando x tiende a un número, vamos a ponerle a, ¿sí? Considerando siempre que a no pertenece al dominio de la función, ¿sí? Vamos con la misma función de antes. Límite, perdón, les decía, límite cuando x tiende a, siendo a un número que no pertenece al dominio de la función. ¿Qué puede ocurrir acá? Acá nos puede dar un valor numérico, un número, o nuevamente nos puede dar infinito, más o menos infinito, ¿sí? Si nos da un número al revés que la asíntota horizontal, vamos a decir que no existe asíntota vertical. En cambio, como estaba diciendo antes, al revés, si nos da más o menos infinito, vamos a decir que existe asíntota vertical en x igual a este número que estábamos trabajando, x igual a. ¿Sí? Acá se vincula. Ese es el camino. Si en la asíntota vertical yo llego a un límite infinito, es que ese valor de x es la asíntota vertical. En la asíntota horizontal pasaba al revés.
Entonces vamos con los mismos ejemplos de hace un ratito. Límite cuando x tiende, vamos a ver hacia quién, 2x a la quinta menos 3x al cuadrado. Entonces miro esto, tengo que calcular su dominio para saber qué valores no pertenecen al dominio y ponerlo acá. Pero como es un polinomio, ¿sí? Sabemos que su dominio es los reales, entonces no hay valor posible acá, porque si todos los números pertenecen al dominio, acá no tengo nada. Y como no tengo nada, ya puedo decir entonces que en esta función no existe una asíntota vertical, ¿sí? Simplemente porque no tengo hacia dónde tender x. Vamos con el caso siguiente. Cuando teníamos g de x igual a 2x menos 5 sobre 4x más 1. ¿Sí? Quiero buscarle una asíntota vertical a esto. Entonces busco su dominio. Su dominio, ¿qué es? Una división. Las tres preguntas, ¿se acuerdan? División, raíz o logaritmo. Esto es una división, por lo tanto 4x más 1 no puede ser 0, ¿sí? Lo igualo a 0. 4x igual a menos 1, x igual a menos 1/4. El dominio son todos los reales menos el menos 1/4. ¿Sí? Este es nuestro candidato, el menos 1/4 es nuestro candidato para calcular el límite y que sea una asíntota. Entonces lo trabajo. Límite cuando x tiende a menos 1/4, ¿de quién? De 12x menos 5 sobre 4x más 1. Acuérdense, x está tendiendo a menos 1/4, no es menos 1/4. Entonces lo reemplazo y nos queda acá 2 por menos 1/4 menos 5 sobre 4 por menos 1/4 más 1. Esto da menos 1 medio menos 5, da menos 11 medios. Y acá 4 por menos 1/4 menos 1, más 1, 0. Esto tiende a 0. Un número sobre algo que tiende a 0 nos da infinito. Entonces, efectivamente, por lo que dijimos acá, la asíntota vertical de g de x tiene asíntota vertical en x igual a menos 1/4. ¿Sí? Entonces, resumiendo, antes de hacer un par de ejercicios. Cuando estoy buscando la asíntota horizontal, ¿sí? Calculo el límite cuando x tiende a uno de los infinitos de la función. ¿Sí? Si me da un número a, supónganse, entonces existe la asíntota horizontal en y igual a ese número a. Si en cambio el resultado nos da más menos infinito, entonces no existe asíntota horizontal. ¿Sí? Fíjense, ese número a es acá el resultado para el caso de la asíntota horizontal. En la asíntota vertical, lo que vamos a buscar es el límite cuando x tiende a un número. Voy a ponerle b para que sea distinto. ¿Sí? Siendo b un valor que no pertenece al dominio de la función, decíamos el límite cuando x tiende a b de una función, y nos puede dar que nos dé un número o que nos dé más o menos infinito. Si nos da un número, entonces eso no es asíntota vertical, o sea, no existe asíntota vertical en ese punto, ¿no? En B. No quiere decir que no exista quizás en algún otro punto de la función. Recuerden que pueden tener varios puntos del dominio. En cambio, si nos da infinito, entonces diremos que existe asíntota vertical en x igual
a ese valor b, ¿sí? Entonces, la asíntota, les decía, la asíntota vertical se calcula tendiendo x a un número y nos tiene que dar infinito, y ahí ese es el número, es la asíntota, y la asíntota horizontal se calcula tendiendo x a infinito y nos tiene que dar un número. ¿Sí? Es como que se invierte. Veamos un par de ejemplos. ¿Qué sé yo? Analicemos f de x igual a x más 2 sobre x cuadrado menos 4. ¿Sí? Quiero calcular su asíntota horizontal primero. Asíntota horizontal. Entonces paso a calcular el límite cuando x tiende a más infinito de x más 2 sobre x cuadrado menos 4. Si tiende a más infinito, acá tenemos este de grado 1, este de grado 2, entonces está tendiendo hacia 0, ¿sí? Les decía recién, asíntota horizontal, si el resultado es un número, ese número es la asíntota horizontal. 0 es un número, entonces asíntota horizontal en y igual 0, ¿sí? Lo verifico también con x más, x menos y al infinito, positivo o negativo, el resultado es el mismo. Entonces acá ya tenemos asíntota horizontal. ¿Tiene asíntotas verticales? Asíntotas verticales, límite cuando x tiende a ¿quién? Tengo que calcular el dominio. Para calcular el dominio de la función, tenemos que hacer que x cuadrado menos 4 sea distinto de 0. No se despeja, sino que se factoriza. Una diferencia de cuadrados, x menos 2 por x más 2. Para que esto no sea 0, x no tiene que ser 2. Y acá x no tiene que ser menos 2. Entonces tenemos dos posibles candidatos, 2 y menos 2. Voy a tener que calcular dos límites. Empiezo con menos 2. Límite cuando x tiende a menos 2, ¿de quién? De x más 2 sobre x cuadrado menos 4. Si resolvemos esto, menos 2 más 2, 0, menos 2 al cuadrado 4, menos 4, 0, es una indeterminación. ¿Cómo salvamos la indeterminación? Factorizando. Entonces, x más 2, otra vez el límite cuando x tiende a menos 2, ¿de quién? De x más 2 sobre x más 2 por x menos 2. Simplifico, acá nos queda entonces el límite cuando x tiende a menos 2 de 1 sobre x menos 2. Reemplazo, menos 2 menos 4, esto da 1 sobre menos 4, esto nos da menos un cuarto. Como da un número, entonces x igual a menos 2 no es asíntota vertical. ¿Eso quiere decir que la función no tiene asíntota vertical? No, para nada. ¿Por qué? Porque me falta el caso de x tendiendo a 2. X más 2 sobre x cuadrado menos 4. Podríamos trabajar también con la simplificación, pero fíjense que no es necesario. Esto 2 más 2, 4 sobre 4 al cuadrado 4, perdón, 2 al cuadrado 4 menos 4, 0. Esto nos da infinito y ya está. Como da infinito, sé que x igual a 2 es asíntota vertical. Entonces, decíamos que la función f de x tiene asíntota vertical en x igual a 2. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos asíntota horizontal y una asíntota vertical. Puede ocurrir que las dos sean salvadas y nos den número, por lo tanto la función no tiene asíntotas verticales. Puede ser que tenga dos asíntotas verticales. Cada ejercicio va a depender de sí mismo. Hacemos un ejemplo más y terminamos. Segundo ejemplo.
g de x igual 2x cuadrado más 3 sobre x más 5. ¿Sí? Una forma de avanzar rápidamente es ya calcularle el dominio. Dominio, miro acá, tiene que ser x más 5 distinto de 0. Entonces x tiene que ser distinto de menos 5. El dominio son todos los reales menos el menos 5. ¿Sí? Entonces ya lo tengo acá posible, como posible asíntota vertical. Bueno, seguimos trabajando. Asíntota horizontal. Calculo el límite cuando x tiende a infinito de 2x cuadrado más 3 sobre x más 5. Al calcular este límite, como es un polinomio dividido otro polinomio, ¿qué hacemos? Analizamos sus términos principales, grado 1, grado 2, este grado es mayor que este, entonces ya sabemos que esto dará infinito, tanto más y menos infinito, pues analizamos los signos aparte. Pero como ya sabemos que es infinito y no es un número, recuerden que necesitamos que para la asíntota horizontal el resultado sea un número, decimos que no existe asíntota horizontal para g de x. Listo. Vamos con la asíntota vertical. Asíntota vertical, hacemos límite cuando x tiende a ¿quién? A menos 5 de 2x cuadrado más 3 sobre x más 5. Reemplazamos, nos queda menos 5 al cuadrado 25 por 2, 50 más 3, 53 sobre menos 5 más 5, 0. Recuerden, no es 0, es algo que tiende a 0. Número sobre algo que tiende a 0 nos da, perdón por el signo, nos da infinito. Por lo tanto, la asíntota vertical de g de x está en x igual, ¿quién? Menos 5. ¿Sí? Mucha explicación, pero los ejercicios son directos y rápidos. Bueno, espero que les haya servido, entiendan todo y chequen los ejercicios. Bueno, nos vemos.